Autoridades de salud de nuestro país elevan un llamado urgente ante la pandemia del COVID-19 para no salir y quedarse en casa para evitar los contagios. Es inevitable ya la siguiente fase. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Y en la fase 3, que se avecina, y es la fase más difícil. Y esta fase difícil conlleva el peligro grande de que se saturen los hospitales. Y la saturación de hospitales con casos graves puede implicar el riesgo de que no sea posible atenderlos y tengamos muertes. Tras el fin de semana, este lunes ya son 20 las víctimas mortales por el COVID-19. En México se reportan 993 casos positivos, hay 2.564 sospechosos y 1.955 han resultado negativos. A través de un decreto, la Presidencia de la República faculta a la Secretaría de Salud para que implemente acciones extraordinarias con el fin de hacerle frente a la emergencia. Ante la epidemia del coronavirus, la Iglesia Católica en México determina que las celebraciones de Semana Santa serán a puerta cerrada y adapta medidas preventivas para evitar contagios. Desde el pasado 23 de marzo, cuando se implementó el operativo de seguridad en tiendas departamentales, de conveniencia y supermercados para evitar saqueos en esta contingencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha atendido 42 denuncias en 12 alcaldías. 95 personas han sido detenidas por robo o intento de robo. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que uno de los logros de la conferencia virtual del G20, realizada el jueves pasado, fue detener la caída de los mercados de valores y evitar que se acentúe la crisis económica mundial. Por ello, consideró que podría repetirse en el futuro una acción similar. Los casos confirmados de sarampión subieron a 73 en todo el Valle de México. 64 infectados radican en la capital y los otros 9 son de municipios mexiquenses. La secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, dijo que se mantienen los cercos epidemiológicos y la vacunación habitual. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Es un placer saludarlo, por supuesto. Esto es Imagen Noticias. Yo soy Francisco C. Le tenemos 2 horas y piquito de toda la información nacional e internacional. En lo internacional saludo a Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oigan, y bueno, esto creo que nos podemos evitar ver reflejados en lo que está pasando en Italia. Por eso hay que bajar esta curva, porque miren, el COVID-19 está robándole a los italianos la oportunidad de darles una despedida final a sus seres queridos. Y es que debido a la pandemia, los entierros se están llevando a cabo sin familiares de los fallecidos. Una situación por demás tristísima, Paco, allá en Italia. Así es, mi querido Quique, hay que empezar a tomar medidas y ahora sí drásticas. Señor Roberto López Olvera. Robert, buenos días. Buenos días, querido Paco, qué gusto saludarlos, buenos días. Marlene Stahl, buenos días. Buenos días, mi querido Paco, y buenos días a todos ustedes arrancando esta semana. Y bueno, en esta ocasión les queremos presentar un video. El Hijo del Santo también da un mensaje donde nos dice que ganar esta lucha depende de nosotros. Se une a varios famosos más que piden que nos quedemos en nuestras casas, que no salgan, que no se pongan en riesgo de contagiarse del COVID-19. Está en su Instagram por si lo quieren escuchar y aquí les presentamos un pedacito. Esto es una realidad. Y nuestro enemigo es el COVID-19. Necesito su apoyo con medidas como el aislamiento social. La única manera de ganar esta lucha depende de nosotros. ¿Tú te acuerdas de las películas del Santo donde justo ahí él menciona, mi padre luchaba contra todos y ganaba? Yo quisiera que esa realidad, más bien que eso se convirtiera en realidad, pero como no es así, aquí tenemos que luchar todos para que esto no suceda, no siga contagiándose la verdad es que la sí, gente. hay que tomarlo con mucha seriedad. Así Gracias, mi querida Marlene. Buenos días. Buenos días y con gusto saludamos a Samantha Robles. Sammy Rox, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Y tenemos información muy importante porque el calor va a continuar en territorio nacional y esa es la nota. Prácticamente esta semana vamos a volver con estas temperaturas de 30 grados centígrados en 19 estados del país y el resto en donde está, en el noroeste y norte. Hay todavía efectos por canales de baja presión y por corrientes en chorro que van a favorecer nubosidad, lluvia y vientos, pero es
Esta y más información te la tengo en un ratito. Gracias, Ami. Iniciamos una nueva semana. Ya casi termina el mes y las cosas no han sido ni serán fáciles. En esta crisis de salud por el COVID-19, tan solo en 3 días, viernes, sábado y domingo, en nuestro país hubo 408 casos nuevos y murieron 11 personas más. La emergencia continúa. Por favor, no salga. Hay que hacer caso del llamado de las autoridades. Lunes 30 de marzo. En el mundo se reportan más de 723,000 casos confirmados de COVID-19 en 195 países. El país con más contagios, Estados Unidos, encabeza la lista con más de 85,000 casos. En México, el número de muertes se elevó a 20. La Secretaría de Salud informó que hay 993 casos confirmados, 2,564 casos sospechosos y 4,955 casos negativos. Es el día 7 de la fase 2 del coronavirus en México. El llamado es urgente ante la inevitable fase 3. Quédate en casa. 5 de la mañana con 56 minutos. Muy buenos días, gracias por recibirnos esta mañana en sus hogares. Y recuerde que todos los días en nuestras redes sociales lo invitamos a participar en una pregunta. El viernes le preguntamos cuál es la mejor opción para el fin de semana sin salir de casa. ¿Qué nos dijeron los mexicanos? Ver películas, el 54%, juegos de mesa, 19% y leer, el 27%. Ya lo sabe, a través de @imagen_sea, póngase en contacto con nosotros y dígame el día de hoy cómo considera la respuesta de la sociedad civil ante la sana distancia y el confinamiento. Mire, buena, mala o regular son nuestras opciones. Utilice el hashtag Abre los Ojos y quédese con nosotros las próximas 2 horas y por supuesto participe durante todo el día. Arrancamos. Mire, quiero reiterarle con mucho respeto y con mucha atención y con mucha, claridad que no son vacaciones lo que estamos viviendo, que necesitamos quedarnos en casa en la medida de lo posible. No es tiempo de estar haciendo fiestas, hay que ser conscientes, hay que ser empáticos. Mire, en una unidad habitacional en la colonia Torres del Toreo 1, en la antigua Argentina, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, unos vecinos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de la unidad. Policías que acudieron al reporte les pidieron que se retiraran, pero fueron agredidos. Vea cómo uno de los jóvenes golpea a la mujer policía. Los uniformados se defienden ante la agresión y terminan sometiendo al joven de playera azul. Todo esto pudo haberse evitado si entendiéramos que debemos de estar en nuestras casas. De verdad, la irresponsabilidad a todo lo que da. De verdad, que no lo entendemos. Cuando esté en el hospital, desgraciadamente, ojalá que esto nunca pase, pero a lo mejor ahí van a entender que esto no es una broma y que esto no es una fiesta y que esto no es de andar tomando en la calle. Este fin de semana, el presidente López Obrador visitó Badiraguato, Sinaloa, durante su gira de trabajo. A pesar de las medidas sanitarias de la sana distancia, el presidente saludó de mano a María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se encontraba dentro de una camioneta. Te saludo, no te bajes, ya recibí tu carta. Le dijo al tiempo que José Luis González, abogado de la familia Guzmán, aprovechaba para hablar con López Obrador, también olvidándose de guardar la sana distancia. Jornada violenta en la Ciudad de México. La noche de este domingo, una pareja fue asesinada en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía de Coyoacán. De acuerdo con las primeras investigaciones, 2 sujetos les dispararon en varias ocasiones para después darse a la fuga a bordo de un taxi. Horas más tarde, al filo de la medianoche, un joven perdió la vida después de recibir varios impactos de bala en el barrio Bravo de Tepito. El agresor logró escapar a bordo de una motocicleta. Y cerca de la 1 de la mañana, 100 mexicanos arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México procedentes de Londres. Los connacionales estuvieron varados por más de una semana en diferentes países de Europa, luego del cierre de las fronteras por el COVID-19. Luego de pasar por 2 pruebas, una de temperatura y la otra de cámara de calor, y llenar los cuestionarios, los pasajeros recogieron su equipaje y poco a poco fueron saliendo de la terminal.
En medio de este aislamiento por el COVID-19, los policías tienen que seguir laborando, pues de ellos depende la seguridad ciudadana. El pasado viernes en la colonia Barrio 18, en la alcaldía de Xochimilco, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana abatieron a Fernando Ari Álvarez, alias El Guerrero, identificado como principal distribuidor de droga y cobro de extorsiones a dueños de bares y centros nocturnos en Coyoacán y Xochimilco. El enfrentamiento se desató durante una orden de cateo en un domicilio donde además de El Guerrero, murieron 2 de sus presuntos escoltas y otro de sus cómplices fue detenido. Y desgraciadamente Guanajuato sigue secuestrado por la violencia. La noche de este sábado se vivieron una ola de ataques simultáneos en Celaya. En distintos puntos fueron quemados vehículos, camiones y también fueron adaptados como taquerías, además de un lote de automóviles en donde 6 vehículos resultaron dañados. Dentro de uno de los negocios ubicado en la avenida Constituyentes, en la colonia Rosalinda, fueron encontrados 2 cuerpos. A pesar del operativo que implementaron las autoridades, ¿qué cree? Pues no hubo detenidos. Y sobre la ola de saqueos a negocios y tiendas departamentales en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas informaron que del 23 de marzo a la fecha han sido detenidas 95 personas por el delito de robo o intento de robo y se han atendido 41 denuncias en 12 alcaldías. Nos vamos ahora a Querétaro, en donde elementos de la FGR y de la Marina realizaron un operativo la madrugada de este domingo en un conjunto habitacional con la captura de David N., alias el Cabo 20, presunto operador de los Arellano Félix. Autoridades de Baja California señalaron al Cabo 20 como presunto responsable de homicidios múltiples y de la desaparición de pescadores. Durante su detención, David N. se encontraba con su esposa y 2 menores de edad. Después de 1 año y de 3 meses, el gobierno federal dio a conocer las causas del accidente aéreo en donde perdieron la vida los exgobernadores, la exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y Rafael Moreno Valle, que era senador en ese momento, ambos esposos. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el helicóptero se desplomó por culpa de 2 tornillos sueltos. La caída del helicóptero en que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y 3 personas más, se debió a 2 tornillos que estaban flojos y a la falta de mantenimiento, de acuerdo con el peritaje final del accidente. En el peritaje, que duró 1 año y 3 meses, se determinó que 2 tornillos mal ajustados en uno de los actuadores lineales de alabeo pudieron desprenderse y provocar un corto en ese sistema vital para mantener el control de la aeronave. ¿Qué ocurre cuando están sueltos tornillos? Esos tornillos están bailando, digamos así, con las vibraciones del helicóptero y pueden estar haciendo contacto con estas terminales. ¿Qué pasa cuando un tornillo como este está pegando en cualquiera de estas terminales? Si une 2 terminales, hay ahí pequeños cortos. Esos cortocircuitos hicieron que el helicóptero perdiera el control, que virara hacia la izquierda y cayera invertido la tarde del 24 de diciembre de 2018 cerca de Huejotzingo, Puebla. Desde 2018 se había detectado una falla en los actuadores lineales de alabeo y la empresa fabricante recomendó por escrito que la aeronave no volara en tanto la falla no fuera subsanada. Pese a ello, la compañía Servicios Aéreos del Altiplano mantuvo en operación el helicóptero de forma irregular. La aeronave realizó 31 operaciones de vuelo después del día 17. Entonces estaba en violación pues de la normatividad. Con este dictamen, de acuerdo con Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, se descartan las hipótesis de atentado en contra de la gobernadora o de su esposo. Que durante la inspección de los restos no se observaron indicios de materiales ajenos al propio helicóptero. No había aves, ni pedazos de aves o proyectiles, ni evidencias de daños que acrediten que existió un posible acto de sabotaje o de explosivos. El dictamen final será enviado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Fiscalía General de Puebla y a la Fiscalía General de la República para que determinen las responsabilidades penales del caso. Para Imagen, Arturo Páramo.
La mezcla mexicana de petróleo y el peso cerraron el viernes con descensos. La bolsa mexicana también perdió en línea con el resto de los indicadores de Estados Unidos y de Europa. Vamos a los dineros. En Asia cerraron con resultados mixtos. Tokio pierde 1.01%, Hong Kong sube 0.17%. En Europa, Londres pierde 1.30%, París baja 1.11%, Frankfurt retrocede 1.33%, Madrid pierde 1.16%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 28.256.03 puntos, el Nasdaq 9.150.94 unidades, la Bolsa Mexicana 44.108.31 puntos. Los billetes: el dólar 18 pesos con 35 centavos a la compra y 19 pesos con 15 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 45 centavos a la compra y 21 pesos con 43 centavos a la venta. Petróleo: el West Texas, $51.05 por barril. El Brent del Mar del Norte, $55.89 por barril. La mezcla mexicana, $48.15 por barril. Muy buenos días, ya es lunes y tenemos información muy importante de lo que va a suceder en territorio nacional. Hace un calor en el país, usted lo sabe, a pesar de que llegaron sistemas frontales, a pesar de que vienen corrientes en chorro, bajas presiones que se asocian a frentes fríos, todo esto continúa como una alta presión. Por ejemplo, ¿en dónde? En zonas del sureste, esto que vemos aquí desde Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, la península de Yucatán y Quintana Roo, se mantienen temperaturas por arriba de los 35 grados centígrados. De igual forma, centro-occidente, hacia los 25, los 30, los 35 grados. Valle de México, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, se mantienen también con termómetros por la tarde por alrededor de los 30 grados centígrados, la sensación térmica de 32. Hay que mantenerse bien hidratado. Esto en la parte noroeste nos está diciendo que hay inestabilidad, entonces tal cual lo podemos definir. En 19 estados del territorio nacional hay cielos despejados y muchísimo calor. ¿Hasta cuándo? Prácticamente extendido toda la semana. Mientras que en la frontera noroeste y norte del país, incluyendo partes del noreste mexicano, Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, norte de Sinaloa, norte de Durango, norte de Zacatecas y San Luis Potosí, hay nubes, hay vientos de los 50 a los casi 70 kilómetros por hora y se asocia al frente frío número 46, el cual durante el fin de semana estuvo con nosotros y todavía hoy va a estar. Entonces, este frente frío que está con características de estacionario está generando lluvia en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y su desplazamiento va a tener que ser en dirección este-sureste. Lo que sí, a pesar del calor, esto en Veracruz, en Tamaulipas, en Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, mantiene un pronóstico de chubascos en el transcurso de la tarde-noche. De igual forma, las condiciones en el Valle de México, como no tenemos pronóstico de lluvia, solamente va a ser de calor. Hay que mantenerse, cada hora estar tomando agüita, de preferencia usar ropa de colores claros. Ya es primavera, estamos en otra temporada y es una temporada en la que todavía vamos a tener el arribo de sistemas frontales. Por ejemplo, ahorita vamos en el número 46, pero para esta temporada que finaliza hasta mitad de mayo, lo tenemos previsto que se acabe con un sistema frontal que será el número 55, el número 60. Pues hasta aquí el primer reporte del pronóstico del tiempo. Vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información. No le cambie. En esta contingencia sanitaria, todo lo que sume es bienvenido. Estos jóvenes sonorenses están trabajando desde su trinchera por el bien común, con un poco de inteligencia, con ganas de ayudar a la gente. Están haciendo algo que seguramente y sin duda se va a necesitar muchísimo, no solo en México, en el mundo. Vea de qué se trata. Jóvenes científicos sonorenses, entre ellos ingenieros en electrónica, mecatrónicos, maquinado, neumólogos y biomédicos, entre otros, están en busca de apoyo para la fabricación en serie de respiradores que puedan ser utilizados durante la epidemia del COVID-19. Agrupados en Resistencia TMX, con base en Hermosillo, Sonora, mostraron a través de fotos en redes sociales la fabricación de la réplica del respirador open source, diseñado por la organización española Resistencia T.
Estamos involucrados en un proyecto para la fabricación de un respirador en México, equipos que serán de mucha necesidad en la crisis sanitaria que viene en México, escribieron en su cuenta de Twitter @resistenciatmx. En particular, el colectivo de científicos mexicanos busca un simulador de pulmón para pruebas de resistencia y durabilidad, a fin de poner en funcionamiento estos respiradores open source con tecnología de punta, basados en el sistema de rango medio normal Jackson Rees, informó Sergio Zaragoza, vocero del grupo. Indicó que la próxima semana ya esperan estar en pruebas con estos respiradores en el simulador de pulmón. Inicialmente, la empresa Resistencia T es la responsable del diseño de los primeros respiradores autónomos y los jóvenes científicos buscan producirlos en serie ante la situación que se empezará a vivir en el país por la epidemia del COVID-19. Estos equipos serán fabricados conforme a normas internacionales y sus planos, documentos, esquemáticos, ingeniería, manufactura y programación será liberada para uso libre, añadieron los jóvenes científicos en Twitter. Para contactar a este grupo de jóvenes emprendedores está la cuenta de Twitter @resistenciatmx y el correo electrónico resistenciatmx@gmail.com. Informó para Imagen Héctor Figueroa. ¿Y qué está pasando en el mundo? Les cuento que con motivo de la pandemia mundial del COVID-19, el Papa Francisco impartió la bendición Udit et Orbe desde una solitaria plaza de San Pedro en el Vaticano, la cual fue transmitida a través de las redes sociales de la Iglesia Católica de México. Durante la bendición a la ciudad y al mundo, el sumo pontífice pidió por todos los enfermos de coronavirus y particularmente por médicos y enfermeras que atienden la pandemia. Y ya se lo adelantábamos, el COVID-19 está robándole a los italianos la oportunidad de darles una despedida final a sus seres queridos. Y es que debido a la pandemia, los entierros se están llevando a cabo sin los familiares de los fallecidos. Muchas víctimas de COVID-19 están muriendo en aislamiento hospitalario sin la compañía de familia ni amigos. Además, las visitas están prohibidas por el alto riesgo de contagio. Y mire, este lunes 30 de marzo a nivel mundial ya se reportan más de 723,000 casos confirmados de COVID-19 en 195 países y vamos a iniciar obviamente uno de los más afectados porque ya nos toca a nosotros. En América, Estados Unidos, imagínense nada más, por eso es importante quedarse en casa. Pasó de 85,000 a 143,025 casos, seguido de Canadá que tiene 6,320, Brasil 4,256, Ecuador 1,924, México 993, Perú 852, Chile 2,139, Panamá 989, Colombia 702, Argentina 820 y Costa Rica 314. Y ahora en el continente asiático, ¿cómo se mueven las cosas? Vamos a pasar de este lado de Asia. China tiene 81,470 contagios, seguido de Irán, que tuvo una elevación bastante importante, 38,309. En China ya se están reportando algunas bajas. Corea, bajas de número, no bajas de personas. Corea del Sur 9,661 y Japón 2,578. En el caso de Europa, los casos de COVID-19 en Italia ya son 97,689, en España 80,110, Alemania tiene 62,435, Francia 40,723, Suiza 14,829, Reino Unido 19,784, mientras que Países Bajos andan por los 10,930 contagios de aquel lado. Y bueno, en África ya son 1,280 casos en Sudáfrica, 609 en Egipto, 511 en Argelia, 479 en Marruecos, 312 en Túnez y 142 en Senegal. Las cifras aquí están un poquito más bajas por fortuna. Y finalmente nos vamos a Oceanía. Aumentaron a 4,197 casos en Australia, a 589 en Nueva Zelanda y finalmente 51 en Guam. Así se mueve el mundo en esto de los contagios en materia de el COVID-19. Vamos ahora a los deportes con mi compañero amigo Roberto López Olvera. También poco a poco se está trabajando en la reconversión hospitalaria. Esto implica a grandes rasgos tener mayor capacidad de atención ante la emergencia. Así se cuenta con más recursos para hacerle frente a la pandemia. Para hacer frente a una posible crisis por la pandemia del COVID-19, el coordinador de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, anunció la reconversión de hospitales que representa un aumento de 1,283 camas con ventiladores mecánicos y monitores para las personas que presenten mayor gravedad por el coronavirus.
El plan de conversión se ejecutará principalmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México, que son considerados focos rojos. Reyes Terán advirtió que ningún país tendrá camas suficientes para atender a los enfermos de una pandemia si su población no se mantiene en resguardo. Reiteró el mensaje oficial de la Secretaría de Salud, donde la urgencia es que los ciudadanos no salgan de su casa para evitar una mayor propagación del coronavirus. Reyes Terán explicó que los hospitales que se convertirán en referencia del COVID-19 son los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias y de Ciencias Médicas y Nutrición, los Hospitales Generales de México, Juárez y el Manuel G. González, así como el Hospital Infantil de México. Ante la atención previa que recibían los pacientes de dichos institutos, el coordinador señaló que serán enviados a otros centros médicos para garantizar su atención. Para Imagen, Jimena Mejía. Bueno, el viernes terminamos este programa con 585 casos confirmados de COVID-19 en México. Pasó el fin de semana, esta es la mala noticia. Tenemos 993 casos confirmados de COVID-19 en México, según la Secretaría de Salud. Entre el viernes, sábado y domingo se sumaron 408 casos. Del total de casos confirmados, 60% son importados, 27% están relacionados o asociados a la importación y 13% ya no están asociados a nada, es decir, ya son casos que se dieron de transmisión local. 2.564 casos se mantienen como sospechosos y también 4.955 han sido casos negativos. Este fin de semana se sumaron 11 fallecimientos por el virus, así el número de muertes se eleva a 20 fallecimientos. Nos mantenemos en la fase 2 de la contingencia sanitaria. El 58% de los casos corresponde a hombres y el 42% de los casos corresponde a mujeres. De este total de casos confirmados, 86% se han atendido de manera ambulatoria y 14% han requerido de hospitalización. Y mire, el mismo sábado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, volvió a ser enfático. Hay que quedarse en casa. Advirtió que es nuestra última oportunidad de evitar escenarios no deseados como en Europa. El mensaje debe de sonar fuerte y claro. Hay que ser drásticos, como el propio subsecretario había señalado ya en días pasados. Lo dijo de esta forma. Es la mejor vía que todas y todos debemos contribuir para que logremos reducir la intensidad de esta epidemia. Por lo tanto, requerimos adoptar todas las medidas instruidas, no solamente aquellas que están encaminadas a la protección personal o de nuestro entorno íntimo. En la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público en forma masiva, tendremos un beneficio para todas y todos. Y el beneficio necesario, imprescindible, impostergable, es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Y en la fase 3, que se avecina, y es la fase más difícil. Y esta fase difícil conlleva el peligro grande de que se saturen los hospitales. Y la saturación de hospitales con casos graves puede implicar el riesgo de que no sea posible atenderlos y tengamos muertes. El viernes, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Presidencia de la República facultó a la Secretaría de Salud, haciendo eco de las determinaciones del Consejo de Salubridad General, para que pueda implementar diversas acciones extraordinarias con el fin de hacerle frente a la emergencia. Destacan que puede utilizar todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes, además de adquirir todo tipo de bienes y servicios a nivel nacional o internacional que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública.
Para enfrentar el impacto del COVID-19 en nuestro país, el gobierno tendría acceso a cerca de 512 mil millones de pesos de 281 fideicomisos creados para enfrentar contingencias. Esto una vez que haya agotado las opciones de reorientación del gasto y de recurrir a un mayor endeudamiento público. Tan solo los fondos de estabilización de ingresos presupuestarios de las entidades federativas suman 219 mil millones de pesos. Y el presidente sigue haciendo la política que le gusta. Este fin de semana realizó una gira de trabajo por el norte del país. Estuvo en Nayarit, en Sonora, en Baja California y en Sinaloa. En Culiacán dijo que el COVID-19 no es la peste. A través de un video que compartió en redes sociales, sostuvo que tan solo con tener cuidado y guardar las medidas sanitarias que recomiendan los especialistas, él puede, como muchas personas, seguir trabajando. Y no perdió la oportunidad de acusar a sus adversarios. ¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle. Imagínense, no habría conducción, o sí, habría la conducción de ellos, porque en política no hay vacíos de poder. Los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren, que haya un vacío para que se apoderen ellos, ¿no?, de la conducción política del país de manera irresponsable, porque todo lo que están haciendo es por su coraje ante los cambios que estamos llevando a cabo. Y miren, en redes sociales causó mucha polémica lo que ocurrió en el aeropuerto de Tijuana. López Obrador, que estaba acompañado por el gobernador Jaime Bonilla, su ayudantía en seguridad y algunos curiosos, no acató el protocolo de la toma de temperatura antes de abordar el avión. Cuando un trabajador se lo pide, él dice que no con el dedo y asegura que ya se la habían tomado. Luego se escucha que alguien lo cuestiona al respecto y el presidente lo llama provocador. ¿Por qué no me des las indicaciones del protocolo, señor? No voy a querer provocar. No voy a querer provocar. En provocación, tú eres provocador. Bueno, usted pone en riesgo a la población. Usted recibe, por ejemplo, un provocador. El director de prestaciones médicas del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, reforzó el llamado solidario a quedarse en casa a las personas que presenten síntomas asociados al COVID-19. Sentenció que eso es lo mejor que podemos hacer. El funcionario del Seguro Social acompañó en conferencia de prensa a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en donde presentó el kit médico que recibirán en casa las personas con síntomas asociados a la enfermedad. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, pidió a los turistas estadounidenses que están en nuestro país que regresen a casa. En un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter, el diplomático recordó a sus connacionales que bajo las actuales circunstancias no deben de viajar porque muchos vuelos han sido cancelados y las fronteras fueron cerradas alrededor del mundo. Y el próximo miércoles el gobierno federal enviará 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana Argentina para traer de vuelta por lo menos 174 mexicanos, 30 de ellos estudiantes universitarios, que hasta este lunes continúan varados en aquel país por la emergencia sanitaria. Ayer los mexicanos fueron alertados de estos vuelos humanitarios gratuitos a través de un correo electrónico. Y los gobernadores de Hidalgo y de Tabasco dieron positivo al COVID-19. La tarde del sábado, Omar Fayad de Hidalgo hizo el anuncio a través de sus redes sociales. Detalló que ya estaba en cuarentena y que seguía coordinando los esfuerzos de su gobierno para controlar la epidemia en su entidad. Y ayer, Adán Augusto López de Tabasco también anunció mediante Twitter que su prueba COVID-19 resultó positiva. Dijo que ya estaba aislado y en observación y desde ahí seguiría trabajando. Y para hacerle frente a la contingencia, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, anunció un paquete financiero y fiscal por más de 3.200 millones de pesos que va a beneficiar al sector turístico, comercial, empresarial y a la población vulnerable. El mandatario explicó que este paquete se divide en 4 ejes rectores: incentivos fiscales para proteger el aparato productivo y el empleo, apoyos económicos a personas y sectores productivos, infraestructura y compras gubernamentales y apoyos sociales alimentarios. Y mire, por obvias razones, esta Semana Santa será completamente diferente. La Arquidiócesis de México anunció que desde el Domingo de Ramos, el 5 de abril, hasta el Domingo de Resurrección, el 12 de abril, habrá algunos cambios para no exponer a las familias. No habrá ninguna misa o evento que implique la congregación de personas, como el lavatorio de pies o el Vía Crucis.
Y por segundo domingo consecutivo, la Iglesia Católica dedicó la misa en la Basílica de Guadalupe a los médicos, enfermeras e investigadores que luchan en contra de la pandemia. Al celebrar la misa dominical a puerta cerrada, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, pidió a los fieles vivir este tiempo con esperanza y reconocer que ante la difícil situación que enfrenta el planeta, todos somos necesarios. Jesús les dijo: desátenlo para El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, dio a conocer que este lunes iniciará un plan de emergencia económica local para apoyar a los negocios de la demarcación. Explicó que en primera instancia la alcaldía utilizará 30 millones de pesos para hacer compras directas a los negocios legalmente establecidos. Además, va a apoyar con 5 millones de pesos a las pequeñas y medianas empresas. Es muy importante fortalecernos. Escuche bien, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, puntualizó que no dará prórroga a los contribuyentes para que presenten su declaración anual pese a la contingencia causada por el COVID-19. A través de un comunicado, el SAT llamó a la solidaridad de los contribuyentes para enfrentar la emergencia sanitaria y argumentó que con el dinero que se recaude contará con mayores recursos para comprar equipo y materiales médicos, además de medicinas. De esta forma, las personas morales tienen hasta mañana, martes 31 de marzo, para presentar su declaración anual, en tanto que las personas físicas tienen como fecha límite hasta el 30 de abril sin aplazamientos. Y en otro tema sanitario, la cifra de casos confirmados de sarampión se ha elevado a 73 en todo el Valle de México. 64 infectados radican aquí en la capital y los otros 9 son en municipios mexiquenses. La secretaria de Salud local, Olivia López Arellano, dijo que se mantienen los cercos epidemiológicos y la vacunación habitual del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Salud Pública también. Y ya estamos de regreso y con información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder en territorio nacional? Calor y sol. ¿En dónde? En 19 estados del territorio. Pero ¿en dónde vamos a tener ligeramente inestabilidad por lluvias y baja de termómetros? La frontera noroeste, norte y noreste mexicano. Lo que sucede en realidad es, llegaron los frentes fríos que estamos hablando del número 46. ¿Cuántos sistemas van a ser? En esta temporada que finaliza hasta mitad del mes de mayo, estamos pronosticando más de 55 sistemas. Vamos en el número 46 para que no se me confunda, a pesar de que ya estamos en temporada de primavera. Usualmente los últimos sistemas frontales lo único que favorecen es que se refresquen un poco las temperaturas. Los vientos continúan en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí. Las altas presiones con mucho sol y mucho calor continúan en zonas del sur y sureste mexicano, incluyendo toda la meseta central, centro occidente y Valle de México. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Para mis capitalinos queridos, alcanzamos una máxima de 30 grados centígrados con mínimas que van a estar alrededor de los 11. Así nos vamos para lunes, martes y miércoles, 27 grados centígrados para mitad de semana y aumentando. Ya por la mañana vamos a estar en 13, casi 15 grados centígrados. Siga saliendo de casita con un suéter, una chamarrita ligera, porque sobre todo si sale muy temprano, el aire va a estar frío. En Guadalajara, Jalisco, alcanzamos 32 grados máxima, mínimas de 12 y nos vamos así desde el lunes y prácticamente hasta mitad de semana. Las condiciones favorecen muchísimo calor en todo el Bajío y centro occidente. Monterrey, Nuevo León. 30 grados centígrados el día de hoy y por el frente frío número 46, el día de mañana esperamos máximas de 29 con mínimas de 17 y un pronóstico de lluvia. Como ve, esperamos lluvia para martes y se queda ligeramente más fresco, ligero. Para el día miércoles, una máxima de 28 grados centígrados con mínimas de 18. Ahora en Puebla. Las temperaturas máximas llegamos también, al igual que en la Ciudad de México, alrededor de los 27 a los 28 grados centígrados y las mínimas se van a mantener entre los 11 y los 13 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Vámonos aún con mi querido compañero Roberto López Olvera. Robert, regresamos contigo. Bueno, y en otras noticias, ante la indicación de las autoridades de permanecer el mayor tiempo posible en casa, bueno, las ventas han disminuido drásticamente. Un sector que ha resultado inmediatamente afectado es el de la industria restaurantera, que en algunos casos enfrenta el riesgo de cerrar locales definitivamente. Restauranteros de la Ciudad de México lanzaron la iniciativa Pide para Llevar, que busca mantener el servicio y conservar los empleos directos de más de 300,000 personas y evitar que se afecte la vida de al menos 952,000 hogares. Recuerde, usted puede apoyar con Pide para Llevar y sobre todo también piensen en los meseros. Si es posible, mándenles propina. Ya sé que no están haciendo la chamba de estar atendiendo su mesa, pero ellos necesitan esa propina. Por favor, ayudemos todos a que esta situación pues no empeore también la economía. Hacemos una pausa y regresamos. Tendremos más información. Siga aquí en Imagen Noticias.
El viernes terminamos este programa con 585 casos confirmados de COVID-19 en México. Pasó el fin de semana y la mala noticia. De acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay 993 casos confirmados de COVID-19. Entre el viernes, sábado y domingo se sumaron 408 casos. Del total de casos confirmados, 60% son importados, 27% están relacionados a una importación y el 13% restante ya no tienen ninguna relación con una importación, es decir, ya serían casos locales de contagio local. 2.564 casos son sospechosos y tenemos 4.955 que han dado como negativos. Este fin de semana se sumaron 11 fallecimientos por el virus, así el número de muertes se eleva a 20. Nos mantenemos en la fase 2 de la contingencia sanitaria. El 58% de los casos positivos corresponde a hombres y el 42% corresponde a mujeres. Del total de casos confirmados también, 86% se han atendido de manera ambulatoria y el 14% ha requerido hospitalización. Y mire, el sábado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, volvió a ser enfático. Hay que quedarse en casa. Advirtió que es nuestra última oportunidad de evitar escenarios no deseados como en Europa. El mensaje debe de sonar fuerte y claro. Hay que ser drásticos, como el propio subsecretario había señalado ya en días pasados. Lo dijo de esta forma. Es la mejor vía. Todas y todos debemos contribuir para que logremos reducir la intensidad de esta epidemia. Por lo tanto, requerimos adoptar todas las medidas instruidas, no solamente aquellas que están encaminadas a la protección personal o de nuestro entorno íntimo. En la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público en forma masiva, tendremos un beneficio para todas y todos. Y el beneficio necesario, imprescindible, impostergable, es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Y en la fase 3, que se avecina, y es la fase más difícil. Y esta fase difícil conlleva el peligro grande de que se saturen los hospitales. Y la saturación de hospitales con casos graves puede implicar el riesgo de que no sea posible atenderlos y tengamos muertes. Y bueno, el viernes, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el presidente de la República facultó a la Secretaría de Salud, haciendo eco de las determinaciones del Consejo de Salubridad General, para que pueda implementar diversas acciones extraordinarias con el fin de hacerle frente a la emergencia. Destacan que puede utilizar todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes, además de adquirir todo tipo de bienes y servicios a nivel nacional o internacional que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública. Para enfrentar el impacto del COVID-19 en nuestro país, el gobierno tendría acceso a cerca de 512,000 millones de pesos de 281 fideicomisos creados para enfrentar contingencias. Esto una vez que se hayan agotado las opciones de reorientación del gasto y de recurrir a un mayor endeudamiento público. Tan solo los fondos de estabilización de ingresos presupuestarios de las entidades suman 219,000 millones de pesos. Y en noticias internacionales le cuento que pese a las decenas de miles de contagios confirmados de COVID-19, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no será necesario poner en cuarentena al estado de Nueva York. Esto a pesar de que la posibilidad de poner en cuarentena al estado con mayor número de personas afectadas fue una opción anunciada por el propio Trump hace unos días. Por su parte, el alcalde neoyorquino Bill de Blasio dijo que urgen más suministros para atender a los afectados. Dije que investigaremos la posible cuarentena, no dije que la pondríamos en cuarentena. Lo vi como una posibilidad porque muchos de nuestros profesionales sugirieron la cuarentena. Dije, vamos a buscar en eso, luego lo vemos.
Sin embargo, Donald Trump extendió un mes más el aislamiento voluntario a nivel nacional mientras aumentaron los casos y las muertes por coronavirus. El periodo inicial de distanciamiento social por 15 días al que convocó el gobierno federal expira hoy lunes y aunque el mandatario había expresado su interés en relajar las directrices nacionales, al menos en las partes del país menos afectadas, decidió extenderlas hasta el 30 de abril. Y mire, el máximo experto de gobierno estadounidense en temas de enfermedades infecciosas pronosticó que millones de personas contraerán el COVID-19 en el país y entre 100,000 y 200,000 podrían morir a causa de la enfermedad. Lo dicho por el doctor Anthony Fauci, que ocurrió en momentos en que el gobierno debatía la posibilidad de levantar restricciones en zonas poco afectadas por el virus. Y mientras tanto, la Administración Federal para Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos dio luz verde a una prueba rápida para detectar coronavirus en 5 minutos. Se trata de la segunda compañía en recibir la autorización para la producción masiva y en conjunto podrían al alcance alrededor de 5 millones de test al mes. La empresa Abbott recibió la aprobación del gobierno para producir 50,000 test diarios. Y más abajo, aquí en el continente, Guatemala y Honduras determinaron ampliar hasta el 12 de abril un toque de queda dirigido a combatir la propagación del COVID-19. El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei había ordenado el 21 de marzo un toque de queda por 8 días vigente desde el domingo pasado, mientras que la Secretaría de Seguridad de Honduras informó que se extendía el toque de queda absoluto vigente hasta el 15 de marzo, el cual concluía este domingo. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sigue haciendo de las suyas, contrario a la orientación de su Ministerio de Salud, paseando por Brasilia, acercándose a seguidores y reforzando su llamado a romper la cuarentena. Y es que, según el mandatario, Brasil no puede parar y además promovió el uso de hidroxicloroquina, que es para tratar el coronavirus. Además, aseguró, apoyándose en un estudio francés, que es el remedio, en realidad es una realidad. A ver si no le explota la enfermedad en la cara al presidente. Y mire, a pesar de su cercanía con Rusia y Ucrania, dos países severamente golpeados por el COVID-19, Bielorrusia sigue como si nada pasara. Y es que, según el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, su país no necesita tomar ninguna medida de precaución para contener la propagación del coronavirus. En más información, un equipo de científicos ha descubierto pangolines portadores del virus estrechamente relacionados con el que ahora se propaga por el mundo. Y es que, de acuerdo con investigadores, 2 grupos de coronavirus se han identificado en pangolines malayos traficados en China. Sin embargo, aún no se confirma al pangolín como portador intermedio del brote del SARS-CoV-2, así es que hay que dejar en paz a estos animalitos. Y mire, escuche esto, el precio del jugo de naranja se ha disparado en un más de 20% durante este mes, mientras que aumentan los consumidores que buscan productos saludables durante la pandemia. Ahora sí, la demanda no dejó de aumentar en las últimas semanas y la oferta se encuentra afectada debido a que los productores tienen que redoblar esfuerzos por transportar sus cosechas, todo en medio de las restricciones impuestas para evitar la expansión del COVID-19. Y en otras noticias, desafortunadamente en Filipinas un avión estalló cuando trataba de despegar del aeropuerto de Manila. De acuerdo con autoridades, las 8 personas a bordo murieron. La nave tenía como destino Japón y en ella iban 2 pasajeros y 6 tripulantes. El avión estaba en una misión médica transportando a un enfermo a Tokio. Kumakalat na. Gracias, Robert. Empresarios hoteleros de la ciudad de La Paz, en Baja California, hacen un llamado al presidente López Obrador para que destine recursos al sector turismo que ha resultado directamente afectado por la emergencia sanitaria que genera el COVID-19. Ante la crisis por la pandemia del COVID-19, hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos de La Paz, Baja California Sur, lanzaron un llamado. Pidieron al presidente de la República que ponga una pausa al Tren Maya y esos cuantiosos recursos se inviertan en el rescate del sector. Adelantaron que esta solicitud ya se presentó de manera formal ante la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Tan es así que ya lo planteó el secretario de Turismo del Estado de Baja California Sur, que a su vez es el presidente de los... Mire, precisamente como estamos en un día bastante complejo respecto de este asunto del COVID-19, vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el Salón Tesorería del Palacio Nacional. A la 1 de la tarde para hacer un balance de la epidemia del coronavirus y aprobar medidas que vamos a aplicar, sobre todo el que continuemos insistiendo en quedarnos en casa y cuidarnos. Desde el principio venimos sosteniendo que esta epidemia no se cura solo en los hospitales, se cura en la familia, se cura con medidas preventivas, con el cuidado que tengamos todos. Afortunadamente, y esto es muy importante, nosotros tenemos una ventaja con relación a otros países. Tenemos una familia fraterna. Los mexicanos contamos con ese gran activo y eso permite que cuidemos sobre todo a nuestros adultos mayores, que es la población más vulnerable. Y ya se está haciendo, y quiero felicitar a todos los mexicanos por su apoyo en estos momentos. Ya se está cuidando a los adultos mayores. Esto nos va a ayudar muchísimo. Esto no está en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto es un activo muy de México y también de otros países. El que nuestras familias sean fraternas. La familia, repito, es la institución de seguridad social más importante del país. Eso es lo que nos hace fuerte, porque no tendríamos las enfermeras que se requieren en caso de que haya un desbordamiento de la epidemia. Pero contamos con millones de enfermeras en los hogares de México. Enfermeros y enfermeras, pero más
enfermeras, porque aunque van cambiando los roles y eso es necesario y justo, el que haya no solo amas de casa, sino amos de casa, todavía por nuestras culturas, nuestras costumbres, son las mujeres las que más atienden a los padres. Los hombres somos más desprendidos. Esto es un elemento bueno ante una crisis como la que estamos enfrentando. Y esto nos ayuda para prepararnos, seguir cuidando a nuestros adultos mayores, a nuestros enfermos de diabetes, de hipertensión, de padecimientos renales. Nos ayuda también que México tiene una población mayoritariamente joven. Tenemos un promedio de edad de 28 años. Esto nos ayuda mucho. En otros países traen promedios de edad, por mencionar Italia, España, Estados Unidos, de más de 40 años. Entonces tenemos una población más resistente frente a esta epidemia que está demostrado afecta más a los adultos mayores, aunque en México tenemos altos niveles de obesidad, de diabetes. Sin embargo, es una población joven. Y, repito, nuestras culturas, la importancia de mantener unida, integrada a la familia. Y decirle al pueblo de México que tenga la seguridad que estamos actuando en forma responsable desde el principio. Estamos apoyándonos en los médicos, en los especialistas. Ellos son los que van conduciendo toda la estrategia. Hoy, después de que se reúna el Consejo de Salubridad General, a las 7 de la noche, como lo hacemos todos los días, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, va a dar a conocer las acciones que se acordaron o que se van a acordar en el Consejo General. Le pido a todos los mexicanos que estemos atentos hoy a las 7 y agradecerles mucho a todos por su solidaridad, por su
apoyo, por hacer caso, porque estoy constatando que la gente está apoyando mucho con su actitud. Decirles también que seguimos trabajando para consumar la transformación de México, porque la peste más funesta, trágica de México ha sido la corrupción, que no lo olvidemos. Entonces no podemos detener la transformación. El mal que más ha dañado a México, el mal que más aqueja, el cáncer que estaba destruyendo a México, es la corrupción. Y tenemos que terminar de erradicarlo, desterrar la corrupción de México. Esa es la campaña principal. Porque por ese mal, por esa peste, se produjo una grave crisis económica y de bienestar social. Por eso la pobreza, la inseguridad, la violencia. Entonces, un ojo al gato y otro al garabato. No desatender el tema central, que es acabar con la corrupción, porque ese es el principal problema. Y ya vamos avanzando. Por eso estoy seguro de que vamos a salir adelante ante el coronavirus y ante cualquier calamidad, porque estamos enfrentando el problema principal de México. Por eso también la desesperación y los ataques de los que quieren que se mantenga el mismo régimen de corrupción. Por eso quisieran que yo desapareciera, ya, que me vaya a retiro, a cuarentena. Ayer hablaba yo de eso. Imagínense, en política nunca hay vacíos de poder, siempre se llenan. Si no hay conducción, pues entonces les dejamos el terreno a estos irresponsables, conservadores, corruptos. No, va a seguir habiendo conducción responsable para la transformación del país y al mismo tiempo vamos a salir airosos de esta epidemia. Y ánimo, mucho ánimo.
Vamos a vencer, vamos a triunfar. Como todos los lunes, vamos a escuchar el informe de Ricardo Sheffield sobre quién es quién en los precios. Es muy interesante el informe del día de hoy. Y luego también de las obras, el avance en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y en la refinería. Fíjense cómo estarán de molestos, enojados los que se sentían dueños de México, que sus escribanos están planteando que cancelemos estas obras, los intelectuales orgánicos recomendando que ante la crisis se cancele la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que se cancele la construcción del Tren Maya, que se cancele la construcción de la refinería. Les contesto, ¿de qué quieren su nieve? Porque estoy muy atento a sus propuestas tan racionales, tan bien fundadas, con tantos argumentos. Ni un paso atrás, al contrario, tenemos que reactivar la economía lo más pronto posible. Ya les he dicho, solo un tramo de construcción del Tren Maya, y van a ser 7, son 30,000 empleos. Y los empleos que se están generando con el aeropuerto y lo que significa tener la refinería, imagínense, se nos cae el precio del petróleo, tenemos que seguir, desgraciadamente, vendiendo barato el petróleo, cuando si tuviésemos refinerías suficientes, estaríamos aquí procesando la materia prima, dándole valor agregado al petróleo crudo, creando aquí empleos. Pero en 40 años del periodo neoliberal no se hizo una sola refinería. Una gran irresponsabilidad. Y todavía están planteando que no se construya la refinería. Además, cuando estábamos en campaña, hablamos de que iba a haber un cambio, una transformación. No estamos sorprendiendo a nadie. Estamos aplicando un programa que fue apoyado, respaldado por millones de mexicanos en la elección del 2018. Y vamos hacia adelante y vamos a reactivar pronto la economía, vamos a crear empleos. Ayer el presidente Trump anunció que va a destinar 350,000 millones de dólares para reactivar la economía en Estados Unidos. Y me llamó la atención el que todo ese dinero lo van a entregar de manera directa a la gente, sin intermediarios, directo a las familias.
Esto es muy importante porque el modelo es nuestro. Desde luego no cobramos derecho de autor, pero nos da gusto que lo que se está haciendo aquí se aplique a nivel mundial. ¿Qué decían los conservadores aquí? Populismo, paternalismo, cómo entregar dinero, repartir recursos de manera directa. Entonces, vamos bien y agradecer mucho a los medios de información, antes de darle la palabra a Ricardo, que nos están ayudando a orientar, a informar. Son muy pocos los que tienen mucho coraje y que apuestan a que nos vaya mal. La verdad que la mayoría de la gente está ayudando, el pueblo está ayudando, están ayudando los empresarios, desde luego los trabajadores, están ayudando los que se buscan la vida diariamente, los que trabajan en la calle, están ayudando mucho, resistiendo esta crisis. Nos están ayudando los medios de información, periodistas, comunicadores, tanto de medios convencionales como de redes sociales, que están ayudando, informando, y también los directivos de periódicos, de estaciones de radio, de canales de televisión, nos están apoyando, sobre todo con cobertura, porque si la gente está informada, va a tomar medidas buenas, benéficas, va a saber actuar. De por sí el mexicano en este periodo, en esta nueva etapa, está muy despierto, muy consciente. Nunca en la historia de México habíamos tenido un pueblo tan consciente como ahora. Nunca en la historia de nuestro país ha habido una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad en el pueblo. Y esto es otra fortaleza. Si no, sería la anarquía, el desorden, el predominio del más fuerte, el desbordamiento de la corrupción. Acuérdense que cada vez que había una contingencia, plan emergente y a robar más. Acuérdense de los planes, ¿cómo decían? Con cara de tristeza, ni modo, duele, pero frente a la crisis tenemos todos los mexicanos que apretarnos el cinturón. Y ahí va la receta de los organismos financieros internacionales.
1, se congelan los salarios. 2, se eliminan los programas sociales. 3, aumentarán los precios y las tarifas de los energéticos, de los servicios. 4, habrá recorte de personal en el gobierno. Pero además, decían, y esto se debe gracias a la confianza que tienen los organismos financieros internacionales en México, vamos a disponer de 20,000 millones de dólares que nos ha ofrecido el Tesoro o el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Ya no hay eso. Ya es otro. El plan para enfrentar esta crisis por la caída de la economía a partir de la epidemia del coronavirus. Y ya les vamos a dar a conocer pronto el plan, que lo venimos trabajando desde hace tiempo, ya lo tenemos casi concluido, de cómo vamos a reactivar pronto la economía y sobre todo a proteger a la gente, garantizar el bienestar de nuestro pueblo, que no haya pobreza, que no siga habiendo pobreza, que no se siga empobreciendo nuestro pueblo. Ahora sí va Ricardo y luego vamos con las obras, con el aeropuerto y con la refinería. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en los precios de las gasolinas? También tomar en cuenta, en lo general, números redondos, son 12,500 estaciones de servicio gasolineras que hay en el país y las pasadas de rosca no pasan de 200. O sea, la inmensa mayoría ha bajado sus precios. Sin embargo, entre esas 200 hay que señalar a los más pasados de rosca. Y por eso, disculpándome la expresión, pero el precio más alto para la gasolina regular lo tiene Calixto García, el pasado de listo en Mazapil, Zacatecas, con un precio de 21 pesos con 38 centavos por litro. Y el pasado de listo de Calixto se está metiendo a la bolsa 6 pesos con 74 centavos por cada litro que vende el Angelito. Ese es el más pasado de rosca en el país para la gasolina regular. En la gasolina regular, el precio más bajo, que también agradezco a Rocío Nale, que fue quien me hizo el favor de ir a constatar, hablando de trabajar en equipo, esta gasolinera en Veracruz, Servicio Boca, SADCB, 13 pesos con 40. Esta es parte de las palabras del presidente de la República el día de hoy en su conferencia mañanera, en donde precisamente habla de que se van a tomar medidas adicionales después de la reunión del Consejo General de Salubridad. Nosotros hacemos una pausa, volvemos con usted, no se vaya. Esto es Imagen Noticias.
El barrio Bravo de Tepito es sin duda uno de los focos rojos en el tema del narcomenudeo. La lucha en contra del crimen organizado no es fácil en este laberinto en donde la misma hermandad del barrio hace que todos se cubran la espalda. Sin embargo, poco a poco las autoridades intentan desarticular las bandas criminales. Esto es el que la hace la paga. Es un trabajo de mi compañero Carlos Jiménez. Son frascos que contienen marihuana, de lo que dice, son diferentes sabores. La anuncian con etiquetas como piña, Chronic, Daddy, Bruce Banner, Bubba y demás. Y es el interior de una narcotiendita ubicada en el barrio Bravo de Tepito. Aquí se comercializaba todo tipo de droga a cualquier hora del día. Imágenes de Jesús Malverde, de San Judas Tadeo y de la Santa Muerte se encuentran por todo el lugar. El inmueble fue hallado hace unos días por el equipo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es un grupo de agentes especiales que se infiltra y se mimetiza en los lugares donde posiblemente se está cometiendo algún delito. Somos elementos del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Atendemos denuncias y hacemos labores de investigación. Aquel día la Fiscalía nos pidió apoyo para realizar la inspección en un inmueble relacionado con la venta de drogas. La narcotiendita estaba dentro de una de las tantas vecindades que hay aquí, en la colonia Morelos. Son lugares en donde colocan cámaras de seguridad para vigilar quién se acerca, donde la gente se encierra con candados y cadenas reforzadas y donde tienen perros vigilando para que nadie ajeno se acerque. Casi siempre hay un altar en la entrada del lugar. Los agentes sabían que los vendedores de droga se dedicaban también a amenazar a sus vecinos para que no los denunciaran. Extorsionaban también a comerciantes de la zona. Y fue así como organizaron un operativo y entraron al lugar para ubicar a los vendedores que sabían forman parte del grupo delictivo de la Unión. Y esto fue todo lo que encontraron. Bolsas con marihuana, cocaína, básculas para pesarla y demás recipientes con la droga. Apenas lo aseguraron, se apresuraron a sacar todo de ahí. Ese día, después de hacer la detención de los hoy imputados, nos encargamos inmediatamente de pedir el apoyo del sector, asimismo de los agrupamientos, fuerzas especiales, ya que es una zona muy delictiva. Suelen pegarle a los policías y asimismo quitarnos a los detenidos. Así se llevaron a los detenidos en este vehículo blindado de la policía. Y así los entregaron uno a uno en la Fiscalía contra el Narcomenudeo de Ciudad de México. Luego de este operativo, los agentes de la Policía Capitalina decomisaron al menos 50 kilos de distintas drogas. Detuvieron además a 16 personas. Algunos de ellos se dedicaban a robar y otros incluso a las extorsiones. Si usted los reconoce, denúncielos. Ese día fueron detenidos esos 12 hombres y estas mujeres. Algunos de ellos cuentan ya con antecedentes penales y otros más forman parte de familias que tienen en prisión a algunos de sus integrantes. Gracias al trabajo de inteligencia de este equipo especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a un operativo encubierto, perfectamente planeado y ejecutado, todos acabaron arrestados. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. El aislamiento para evitar la propagación del COVID-19 tiene en jaque a varios negocios del país. Así luce la zona rosa, uno de los lugares en donde la diversión era uno de sus principales atractivos. El llamado a resguardarse para evitar el contagio del COVID-19 en la Ciudad de México es distinto para cada zona de la capital del país. En la zona rosa las calles están desiertas, bares, restaurantes cerrados. Aquí la diversión inicia desde muy temprana hora. Este viernes y sábado no hubo diversión, calles solitarias donde nadie habla. El silencio es parte de la imagen urbana. En el centro de Coyoacán las autoridades han concedido permiso a los negocios hasta las 9:30 de la noche.
Aquí, algunos comercios tienen clientela a cuentagotas, mientras en el jardín central, familias y parejas pasean sin la sana distancia. En los negocios sí no ha habido como que la afluencia de consumir alimentos, pero lo que es en el parque, todo sí veo que sí está saliendo las personas. Cafés, restaurantes, bares de las colonias emblemáticas de la Ciudad de México, como la colonia Roma, Condesa, Polanco, inclusive en la Fuente de las Cibeles, el panorama es desolador. Un panorama que afecta por igual a dueños y empleados que han visto mermados sus ingresos. Realmente sí nos ha afectado bastante, más el flujo de gente, la calle se ve pues totalmente deshabitada y pues sí nos ha afectado. Establecimientos que dan promoción en los alimentos para llevar, que tienen las medidas higiénicas para que se consuma en sus locales, aún así lucen vacíos. Nosotros tenemos de clientes a la gente que trabaja por la zona y pues ahorita están en un home office y pues no pueden salir, no pueden venir a consumir aquí al restaurante. La segunda fase de prevención del COVID-19 está afectando a cafeterías, bares, restaurantes que tendrán que pagar a fin de mes una renta que oscila entre los 20 y 50 mil pesos dependiendo de la zona, una nómina y el pago de los insumos que no se consumieron este fin de semana. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Empresarios hoteleros de la ciudad de La Paz, Baja California, hacen un llamado al presidente López Obrador para que destine recursos al sector turismo que ha resultado directamente afectado por la emergencia sanitaria del COVID-19. Ante la crisis por la pandemia del COVID-19, hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos de La Paz, Baja California Sur, lanzaron un llamado. Pidieron al presidente de la República que ponga una pausa al Tren Maya y esos cuantiosos recursos se inviertan en el rescate del sector. Adelantaron que esta solicitud ya se presentó de manera formal ante la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores. Tan es así que ya lo planteó el secretario de Turismo del Estado de Baja California Sur, que a su vez es el presidente de los secretarios de Turismo de los estados. El presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz fue más allá y propuso que el dinero que se entrega a los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Baja California Sur se destine temporalmente a los empleados del sector turístico que se quedarán sin trabajo. Que se haga un padrón y empezar a apoyar a toda esa gente que sí tenía empleo y que ahorita va a pasar un mes y medio, 2 meses tal vez sin empleo y que no tienen comida en sus casas. Advirtieron al gobierno que no solamente es exigir a la iniciativa privada que haga hasta lo imposible por mantener las fuentes de empleo, sino poner en marcha acciones a favor de que sigan abiertas las empresas. Las micro, pequeñas y medianas empresas en México somos las que sostenemos a nuestro país y somos muchísimas veces las menos o casi siempre olvidadas. Es hora de voltear hacia quienes generamos la riqueza y el empleo en todo nuestro México. Los hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos de La Paz, Baja California Sur, señalaron que una vez pasada la emergencia, los recursos del Tren Maya, que en su momento se quitaron al Consejo de Promoción Turística, servirán para reposicionar la marca México en el mundo. Necesitamos un plan para recuperar ese turismo, a ponerle choques eléctricos a alguien que está infartado, que es el mercado. Hay que despertarlo y decir, aquí está México. Pero para eso necesitamos campañas y necesitamos salir a los mercados y al mundo y decir, estamos bien, estamos vivos, estamos saludables, vengan. En la cámara, Iván Bram, para Imagen, Ernesto Méndez. Oigan, ¿qué creen? Creo que le tendré que dar la razón al señor Barbosa. Pero tranquilo, sobre todo los guajolotes, al menos hasta Navidad parece que estarán seguros. No, a lo que me refiero es a aquello de que el COVID-19 solo le da a los ricos y no a los pobres. Quizá tenga un punto, pues esta enfermedad efectivamente no le puede dar a los pobres porque estarían comprometiendo peligrosamente su existencia. Y es que analicemos el escenario de la pandemia. Esta requiere de confinamiento en casa, en un lugar donde puedas lavarte constantemente las manos, en donde tengas servicios básicos e incluso internet para trabajar desde casa. Y por
por supuesto, una buena ración de comida, una cuenta en el banco con ahorro suficiente para asegurar una estadía para ti y tu familia por al menos 2 semanas. Si tuvieras que salir, la sugerencia es hacerlo en auto y no en transporte público. Si hay que comprar, sería mejor con tarjeta en lugar de efectivo y manteniendo una distancia de al menos 1,5 metros entre individuos, algo prácticamente imposible si vives al día en una zona con escasos o nulos servicios y con el riesgo de perder el empleo si faltas a trabajar. Una situación complicada, sobre todo para evitar la pandemia. Y es que haciendo un recorrido este fin de semana por la ciudad pude darme cuenta cómo el escenario de la pandemia cambia según el estrato de la colonia, pasando de una cuarentena a la tierra de no pasa nada, dependiendo del poder adquisitivo. Un fenómeno que no me dejarán mentir, seguramente se replica en cada uno de los estados. Y con esto no quiero caer en eso de los ricos malos y los pobres buenos, pues también tiene que ver con educación, trabajo, esfuerzo y objetivos para salir adelante. Aspectos que los podemos encontrar en abundancia o en escasez en ambas partes de la ecuación. Entonces, a lo mejor el gobernador tenía un punto. Y luego de la pandemia, cuando toque levantar la economía, habrá que pensar si la levantamos siendo incluyentes y no bajo simplezas de primero a los pobres, sino con soluciones de fondo como primero la educación, primero los servicios, primero la recompensa para los esfuerzos por los proyectos que hagan ganar a todos y el apoyo a quien de verdad busca salir adelante. Si no, seguiremos viviendo en la tierra donde a los pobres no se pueden enfermar. Y antes de que se emocione el imperfecto, déjeme agregar algo, señor gobernador. En el mundo hay personas tan pobres, pero tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Paco, estuve haciendo un recorrido periodístico en este fin de semana y es impresionante cómo la realidad le pega distinto a todos. Hay personas, si tú vas a las zonas populares, no hay pandemia y es más, no puede haber pandemia. Sí, eso es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Yo hacía ese llamado de que no puedes estar satanizando a la gente que no se puede quedar en su casa porque entre comer o contagiarte del coronavirus de verdad están en una disyuntiva verdaderamente terrible, ¿no? Yo ya lo decía, el burro de mi abuelo cuando se acostumbró a no comer se murió, entonces es algo que debemos de tener en cuenta. Obviamente, si hay la necesidad de salir, creo que hay que tratar de tomar todas las precauciones del caso, creo que es muy importante porque tampoco se trata de arriesgarse nada más, pero creo que sí hay que ser empáticos, ¿no? Con la gente que cuando llega a su casa hay 4 bocas que alimentar y no le van a decir si hubo cuarentena o no hubo cuarentena. Simple y sencillamente van a decir papá o mamá, tengo hambre. Y hay una cubeta con agua que tiene que durar todo el día, si bien les va. Y también aquí un llamado a los líderes. A los líderes están haciendo muchísimo caso. Si el líder no lo toma en cuenta, las personas de verdad dicen, si él no lo toma en cuenta, significa que no existe y eso es un riesgo. Así es. Gracias, mi querido Quique. Y bueno, vamos a un resumen de información. El Servicio de Administración Tributaria no dará prórroga a los contribuyentes para que presenten su declaración anual pese a la contingencia causada por el COVID-19. A través de un comunicado, el SAT llamó a la solidaridad de los contribuyentes para enfrentar la emergencia sanitaria. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, pidió a los turistas estadounidenses que están en nuestro país que regresen a casa. En un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter, el diplomático recordó a sus connacionales que bajo las actuales circunstancias no deben estar turisteando. La Arquidiócesis de México anunció que desde el Domingo de Ramos, el 5 de abril, y hasta el Domingo de Resurrección, 12 de abril, habrá algunos cambios para no exponer a las familias. No habrá ninguna misa o evento que implique la congregación de personas. Este lunes 30 de marzo a nivel mundial se reportan más de 723,000 casos confirmados de COVID-19 en 195 países. Estados Unidos es el país con más contagios al presentar más de 143,000. Y bueno, ganar esta lucha depende de todos nosotros. Y esto nos lo dice el Hijo del Santo en una publicación que ya, por supuesto, se está haciendo viral en sus redes sociales. Él comenta que ojalá y todo fuera tan fácil como en las películas de su papá, que él luchaba contra los villanos y les ganaba la batalla. Pues no, la realidad es otra y miren lo que nos dice. Yo quisiera ser como ese santo. Esto es una realidad y nuestro enemigo es el COVID-19. Necesito su apoyo con medidas como el aislamiento social. La única manera de ganar esta lucha depende de nosotros. Como el aislamiento social es una realidad y nuestro enemigo es el COVID-19. Necesito su apoyo con medidas como el aislamiento social. La única manera de ganar esta lucha depende de nosotros.
pues ahí lo tienen. Hay que quedarse en casa, hay que tener en cuenta todas las recomendaciones que hacen los expertos y, por supuesto, mucha atención, mucho cuidado, cuida los suyos. Y nosotros vamos ahora con Joana Vega Biestro. Pues señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Por supuesto, mañana nos vemos a las 5:49 de la mañana. Gracias. Y nos escuchamos a la 1 de la tarde en la segunda imagen informativa. Adiós. Puedes aparecer si quieres.